Hola, ¿cómo está? Les saluda Ángela Ábalos. Hoy estoy en compañía de Irene Rodríguez, mi compañera también en cobertura de temas de salud con el tema de los últimos días, el COVID-19. Irene, comentábamos, vos empezaste esto en diciembre, a reportar los primeros casos cuando se empezaron a dar por allá en China, y ya hoy el gobierno anuncia un decreto de emergencia nacional. Es que ha sido una evolución bastante rápida, de hecho, Ángela. Solo ha pasado 2 meses y medio desde eso. Porque sí fue diciembre, pero fue el 31 de diciembre que nos enteramos. Es más, estábamos haciendo la guardia de fin de año del 31 de diciembre. Yo fui de ese grupo al que le tocó y me acuerdo de haberle comentado a Víctor Hugo Murillo, el compañero de Internacionales, ok, ¿esto lo subo yo desde la parte científica o lo sube usted desde la parte internacional? ¿Qué decisión tomamos? Y desde ese momento, desde esa primera alerta que China le dio a nivel mundial para decir a través de la Organización Mundial de la Salud, esto está pasando, pues ha sido una cascada muy rápida de evolución de cosas a lo que ha llegado este virus. Impresionante, a nivel mundial tenemos que como casi 160,000 casos de infecciones. ¿Y cuántas muertes llevamos? Poco más de 5,000, ¿verdad? La mayoría en China y en Italia. Y eso, de nuevo, en 2 meses y medio, en que esta nueva enfermedad, porque hay que entenderlo así, es un nuevo coronavirus que está circulando en el mundo, ya es pandemia. Vos podés explicar mejor ese término, porque ahora, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia, ya vos lo has explicado, ¿verdad? Sí, pero tal vez nuevamente para explicarle a la gente, y esto es una de las características por las cuales la evolución del virus ha venido tan rápido, y esto es que es un virus muy contagioso. Normalmente, para que un virus se mantenga en evolución constante y no muera, por así decirlo, no mueran las infecciones, no muera la epidemia, tiene que transmitirse, mínimo cada infectado tiene que transmitirlo a una sola persona para que se mantenga constante esa evolución. ¿Qué pasa? Que este en específico, el promedio de personas infectadas infecta a 2 o 3 más en promedio, sin tomar en cuenta que hay personas súper diseminadoras, como incluso tenemos aquí, tuvimos en Corea, en Italia, en otros países, que transmiten más allá de este promedio. Con condiciones especiales. Pero sí hemos dicho también que, y vos lo has explicado muy bien en tus trabajos, que a diferencia de otros gérmenes, tiene características muy particulares, pero quizá el principal germen es la reacción de la gente, y hacia eso vamos, porque para cortar la transmisión de este virus, que sí es muy pegajoso, como diría mi abuela, ¿verdad? Se pega muy, muy fácilmente, tenemos que acudir a ustedes, a nosotros, a la distancia social, que aquí más bien estamos muy cerca, mantener como la distancia y a cumplir con todas las medidas, volviendo al decreto donde el gobierno declara estado de emergencia nacional. Hoy prácticamente solo están permitidos el ingreso de nacionales y de extranjeros residentes en Costa Rica a partir del próximo miércoles es que empieza. Ya se suspendieron todas las lecciones en todos los centros educativos del país, públicos y privados. Lo único que va a mantenerse abierto van a ser los comedores escolares por razones obvias, y las redes de cuidado para aquellos niños de mamás que todavía están trabajando y que necesitan algún soporte, porque el país tampoco se puede apagar, ha dicho el señor ministro Daniel Salas. Sí, ahora, también esto, y creo que vos lo acabas de decir muy claro, Ángela, no podemos dejar esto solo en manos del Ministerio de Salud o del gobierno. De la caja, sí. O sea, es imposible, o sea, podrán tener las medidas más restrictivas, podrán ponernos los candados, blindarnos los escudos, lo que sea, que si nosotros no tomamos la acción en nuestras manos de hacer lo que se nos pide hacer, esto va a seguir creciendo. Y ok, no es el escenario apocalíptico, no es que todos moriremos, no, pero es entender que esto es muy contagioso y hay personas, tal vez como yo, que no tienen ningún tipo de factor de riesgo porque somos personas saludables. A nosotros nos toca cuidar de las personas
que no son saludables y que podrían ser ese pequeño porcentaje de gente que se complique. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no vamos a poder cuidar de ellos tampoco. Sí, aquí la clave, en palabras muy sencillas, y lo ha dicho el ministro y lo han dicho también las autoridades de la Caja, es evitar a toda costa que en muy poco tiempo se produzcan muchísimos casos, que todos quieren ingresar al mismo tiempo a la unidad de cuidados intensivos y no se puede. Hay una capacidad instalada en todos los hospitales de este país que tiene un límite. Y si se rebasa ese límite, entraríamos en lo que sería una alerta roja. El país en este momento, y lo dijo don Alex Solís de la Comisión Nacional de Emergencias, sigue o mantiene su alerta amarilla. Simplemente que se han incrementado un poco las medidas, sobre todo las medidas de mitigación, adelantándose incluso 2 meses a lo que en otros países se ha hecho, porque no queremos que nos suceda lo que le sucedió a Italia con sus condiciones particulares, que vos lo describiste muy bien en un reportaje, o China, o incluso el mismo Estados Unidos. Y aquí también hay otra cosa importante. Creo que ayer don Román Macaya lo decía claramente el domingo cuando estuvieron hablando de cómo va la evolución de este virus. Es que tenemos que tomar en cuenta eso, la capacidad de transmisión. El primer caso confirmado se nos dice un 6 de marzo. Sí, un viernes 6. 16 de marzo ya tenemos 41 casos. Hay que dimensionar esto también. Claro, y también lo decía el ministro Salas, que en esto, yo les confieso, nunca había visto al doctor Salas tan enojado como el sábado o ayer, haciendo de verdad un llamado de mente a esta gente que le encanta irse de fiesta, que tienen el derecho a irse de fiesta, pero no en condiciones de emergencia nacional. Se tuvo que cerrar bares, casinos y discotecas porque no obedecieron una orden del gobierno. Y ahora la policía es la que está yendo a estos centros a cerrar porque no obedecieron. Entonces, de nuevo, esto está en nuestras manos. Muchos casos, en muy poco tiempo, eso podría hacer colapsar nuestro sistema de salud, que es uno de los mejores del mundo. Ni Estados Unidos lo tiene. Por favor, de nuevo, el llamado en nuestras manos, literalmente está todo. Mantengamos la distancia y protejamos a la gente más susceptible. Recordemos quiénes son los más susceptibles, Irene. Son bastantes personas, porque se habla de los adultos mayores, pero incluso la curva ascendente de riesgo comienza desde los 60 años, no desde los 65. Tomar en cuenta eso. Pero hay personas mucho más jóvenes que podrían también entrar dentro de ese grupo de riesgo. Estamos hablando de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiópatas, personas con males pulmonares y respiratorios que llevan años viviendo con estos males, que sí, se deben asumir como personas de riesgo y tomar su responsabilidad también. Todos tenemos alguna de esas personas. En mi casa, por ejemplo, no sé, en la tuya, también hay adultos mayores. Mis papás ya están viejitos y claro que uno se preocupa, ¿verdad? Que esto le pueda llegar a ellos, porque son a los que más, a los que más zarandea este nuevo coronavirus. Y tal vez no vivamos con ellos. En mi caso, pues mi esposo y yo vivimos solos y ninguno de los dos tiene factores de riesgo, pero tanto mis papás como la mamá de él sí comienzan a formar parte de estas personas mayores de 60 años, de las que entonces tenemos que estar pendientes, aunque estén bien de salud. Tenemos que estar pendientes de si necesitan algo, de estarles reforzando la parte de la higiene a ellos, de estarles recordando la importancia de que ellos se cuiden. Yo creo que esta es una oportunidad para todos para reforzar valores como la solidaridad. Aquí es importante ser solidarios y recordando, bueno, nuevamente estamos en una emergencia nacional. Hoy el presidente y varios ministros firmaron un decreto de emergencia nacional que incluye medidas de aislamiento obligatorio para los nacionales y los residentes que llegan al país en estos días, en donde deben, le decimos cuarentena, pero en realidad es aislarse durante 14 días, ¿verdad? Por lo menos se suspendieron todas las clases y luego recordar también que no queremos subir a una alerta roja, estamos todavía en una alerta amarilla, que el país debe responder. O sea, aquí es quedarnos en casa los que podamos, los que puedan hacer teletrabajo, que lo hagan. Los patronos tienen que ser también muy anuentes o estar muy anuentes a colaborar en esto. Sí. Y también vale ser creativos en esto de los trabajos, ver qué se puede hacer de forma virtual desde la casa para que cada vez no hay que paralizar los lugares de trabajo, pero hay cosas que se pueden hacer desde la casa o
tal vez haya gente que tenga que ir a trabajar, pero tal vez en menos concentración de personal para así poder disminuir riesgos, porque habría más distanciamiento social si hay menos gente en el lugar de trabajo específico. Irene, vos sos experta en la famosa curva, achatar la curva. Ustedes van a escuchar muchísimo ese término porque de verdad las acciones, lo que tenemos que hacer es para bajar la curva. Eso significa que tenemos que... Sí, exacto. Pasan dos cosas, sobre todo en esto que es un virus completamente nuevo. Estamos hablando que nuestros organismos, nuestros cuerpos humanos no tienen inmunidad ante ello porque es nuevo, es completamente nuevo. Entonces, al ser un virus nuevo que nuestro organismo no reconoce porque nunca ha estado expuesto a él, ¿qué pasa? Se infecta una persona, esta persona infecta a 2 o 3 más, que infectan a 2 o 3 más. Y ahí se va haciendo. Se va haciendo y va subiendo. Una curva, se va viendo un aumento de casos que de hecho, según se ha visto en países como Italia o España, se está duplicando cada 3 días. Entonces también lo que queremos es evitar esto, porque entre más casos haya, hay mayor probabilidad de que los casos críticos, que tal vez sean solo un 5%, sean más personas, y eso no hay sistema de salud, por más bueno que sea, que lo pueda resistir. Sostenga, claro, y la Caja ya anunció que va a crear un centro específico especialmente para estas personas positivas por COVID-19. El ministro también dijo, en manos de nosotros está no tener en algún momento que decidir a quién le ponemos el respirador, que sería una situación extrema. Sí. Y está en eso, por eso, que esa curva que va subiendo no suba, achatarla. Que sí, que se den casos durante un tiempo, porque no podemos evitar los casos. Ya el virus está con nosotros, la enfermedad está con nosotros. Se va a quedar aquí. Sí, no vamos a poder escapar de ella, casos se van a dar, pero necesitamos que sean la menor cantidad de casos posibles para que esta curva no se nos haga así, sino que se nos haga mucho más achatada. Y eso solo se logra con 2 cosas. Con las medidas que el gobierno está poniendo, sí, pero sobre todo con la acción nuestra. Yo creo que lo está haciendo bien y tenemos que apoyar, esto es importantísimo. Ahora está en nuestras manos continuar con esta lucha, quedarse en casa los que se tienen que quedar en casa, no salir del país a menos que sea extremadamente necesario, cumplir con las órdenes de la suspensión de clases. Y las personas que están en riesgo o que califican en los grupos de riesgo, por favor, entre todos, cuidémosla. Irene, yo creo que tengo confianza en este país. Yo creo que podemos hacer mucho. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, de vigilancia, por eso estamos detectando y tratando casos. Y esperemos que dentro de una semana podamos tener mejores noticias. Sí, pero eso solo está en nuestras manos y no solo lavándolas, porque eso sí, obviamente hay que lavarlas, pero también eso, de no estar saliendo innecesariamente, de no estarnos exponiendo, sobre todo si somos población de riesgo, porque si no, ahí sí, si las acciones nuestras no están, no vamos a sostener la curva achatada. No nos vamos a cansar de repetir eso, lo haremos una y otra vez hasta que nos entre a todos en la cabecita que tenemos que actuar, las armas están en nuestras manos y lo podemos hacer. Yo creo en Costa Rica. Y esperemos, Irene, que dentro de una semana nuevamente podamos tener buenas noticias. Bueno, fue un gusto para ambas estar con ustedes, ¿verdad? Totalmente. Y nos vemos pronto. Lávense las manos. Sí.